Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al cuarto y último episodio de la serie Madres Asertivas. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de cómo podemos poner a la práctica esto que hemos venido platicando, que hemos venido compartiendo durante el mes de mayo, y me encanta que la palabra de Dios es puntual con este tema. Si a veces hay temas que repetimos y los volvemos a repetir y que a veces no tienen tanta importancia para desarrollarnos como familia, para ayudar a nuestros hijos a desarrollarse como individuos. Bueno, este es un tema que deberíamos de estar conversando y compartiendo una y otra vez porque es bastante útil, bastante práctico y de bendición para las familias. Bueno, les quiero presentar, el día de hoy nos acompaña una ex misionera. Ella estuvo con su esposo apoyándolo a él, Benjamín Rodríguez, y con sus 3 hijos estuvieron ellos llevando a compartir la palabra de Dios fuera de México, y es un honor que hoy nos acompañe para venir a compartirnos lo que hoy tiene con nosotros. Escuchamos a Ludín Bojorquez. Comenzamos. Paz de Cristo. Estimadas mamás de este hermoso grupo, Corazón de Mamá. Soy Ludín Bojorquez, su hermana en Cristo. Y voy a desarrollar el tema siguiente, desarrollando el hábito de una comunicación asertiva. Vamos a hablar de este tema que ya se ha estado tratando anteriormente. Y al último, contaré un testimonio acerca de cómo Dios nos ha permitido formar a nuestros hijos, tratando de que siempre la palabra de Dios sea nuestra guía. Vivimos en la era de las comunicaciones. Contamos con muchos medios de comunicación de manera virtual, pero también enfrentamos un grave problema. De manera presencial o física, se está perdiendo la comunicación en todas las esferas del ser humano, ya sea laboral, ya sea familiar y social. Esto sucede porque la mayoría de nosotros, los padres, no estamos modelando y formando las nuevas generaciones. Recordemos que la educación se da en casa. Esto repercute en el buen o mal desempeño en las relaciones con los demás. Por eso tenemos que hacer un alto en el trajín de nuestra vida y revisar nuestra conducta y la de nuestros hijos para observar la forma de cómo nos estamos comunicando y procurar corregir aquellas cosas que no estamos haciendo bien para lograr esta comunicación asertiva. Para ello tenemos que conocer los estilos de comunicación que ya se han compartido en los episodios anteriores de esta serie. Pero, ¿cómo se logra llegar a esta comunicación asertiva? Gracias a Dios que tenemos su palabra y ella nos da el consejo sabio que nos ayudará para poder lograrlo. Vamos a considerar Colosenses 4:6. Dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Santiago 1:19 nos dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto nos muestra que debemos considerar y analizar cómo nos estamos comunicando. Si solo queremos hablar,
o no sabemos escuchar, no pensamos antes de hablar, ofendemos al hablar, usando tonos inadecuados o palabras inapropiadas, etcétera. Todo esto refleja una mala comunicación y, por lo tanto, no seremos edificantes. Cuando hablamos demasiado y oímos poco, comunicamos a los demás que nuestras ideas son mucho más importantes que las de ellos. Por eso Santiago expresa con sabiduría que revirtamos ese proceso. Vamos poniendo un cronómetro mental en nuestras conversaciones y controlar cuánto hablamos, ¿verdad? Porque dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, tenemos que observar nuestra comunicación. Cuando alguien conversa contigo, ¿percibe esa persona que son valiosos sus puntos de vista y sus conceptos? Qué hermoso es cuando percibes que Dios te da gracia para que puedas conversar, ya sea con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las personas maduras, porque has tenido el cuidado de saber escuchar y saber hablar, y lo que has de decir con aquellas personas. Qué bendición podemos ser en nuestros hogares donde nuestro esposo sabe que puede conversar con nosotros y va a ser escuchado y aconsejado adecuadamente. Asimismo, ver en nuestros hijos el reflejo de lo que aprenden de nosotros. Que ellos no tengan problemas para socializar con nadie, de manera que, como Jesús, puedan crecer en gracia para con Dios y los hombres. A continuación, les doy algunas recomendaciones para enseñar a nuestros hijos a tener una comunicación asertiva. Es necesario que aprendan a escuchar a los demás, que no hablen antes de que la otra persona termine de hablar. Tenemos que ayudar a nuestros niños desde pequeñitos para que den el tiempo de hablar a las demás personas. Enseñarles que tengan empatía, o sea, que se pongan en el lugar de otro para que ellos se interesen en la conversación de los demás. Que desarrollen respeto, ya sea por los demás y por ellos mismos. Que se quieran a sí mismos y se valoren, logrando así una sana autoestima, ¿verdad? Cuando nuestros hijos tienen una sana autoestima, ellos pueden dar el lugar a los demás, sabiendo que ellos tienen un valor también muy especial y que van a ser escuchados y van a poder atender a los demás en sus conversaciones. Que trabajen también con sus emociones para que reconozcan, ¿verdad?, su temperamento. Tenemos nosotros que ayudarles también a observar y ayudarles a controlar sus temperamentos y sus emociones para que eso no sea un impedimento para que ellos puedan conversar, puedan decir sus opiniones sin que el temperamento o sus emociones les ganen. Que obedezcan también, ¿verdad? Muy importante lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos constantemente que estarles recordando lo que dice la palabra de Dios, tanto leyendo la palabra como poniéndonos como modelos, ¿verdad? Como ejemplos, nosotros los padres que damos a nuestros hijos. Todo lo anterior, pues, puede hacer que ellos tengan una comunicación acertada y un desarrollo integral sano. No olvidemos que nuestras oraciones también son poderosas. Tenemos que estar pidiéndole al Señor que Él les dé esa gracia, les dé sabiduría, les dé ese control, ¿verdad?, en sus temperamentos, que ellos sean de bendición, que todo lo que esté a su alrededor puedan ser bendecidos por la vida de nuestros hijos o por nuestra vida también. El Salmo 51
Dice la palabra de Dios, 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Romanos 12:2 también dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tenemos estas herramientas que son muy necesarias para hacer los cambios que se requieren en nuestras familias. Consideremos, ¿verdad?, cómo estamos nosotros en este aspecto de la comunicación. Una mejor relación con nuestro esposo y con las demás personas que nos rodean, pues hará que nosotros crezcamos y seamos de bendición también para los demás. Formemos familias que puedan ser familias que sean de bendición, que presten una ayuda a los demás, que no seamos egoístas, que no queramos nosotros solamente, ¿verdad?, sobresalir y que otros vean que yo no creo. Formemos en nuestros hijos este carácter. Yo les quiero contar brevemente mi testimonio. Nosotros, mi esposo y yo, el hermano Benjamín Rodríguez, somos exmisioneros que el Señor nos concedió trabajar durante más de 7 años en el país de Honduras, y hace 3 años regresamos de allá. Pero yo les quiero contar cómo fue la formación de nuestros hijos. Desde pequeños nosotros advertimos los temperamentos de cada uno de ellos y nos propusimos cuidar y guiarlos en el camino del Señor, procurando fomentar la lectura de la palabra de Dios y también lecturas de otro tipo, aunque ellos aún todavía no hablaran. Nosotros les leíamos y ellos empezaron a tener ese amor por la lectura. Guiarlos en el camino del Señor, también poniéndoles alabanzas desde muy pequeños, aún desde el vientre. Yo les ponía y les dejaba música, ¿verdad?, instrumental. Ya que ellos estaban pequeños, jugábamos mucho con ellos. Les llevábamos con nosotros a visitar hermanos enfermos y ancianos, y ellos participaban cantando en esas reuniones. Permitimos que vieran televisión hasta los 7 años. Mientras tanto, nosotros con ellos participamos jugando, enseñándoles, compartiendo mucho tiempo. Salíamos a pasear con ellos en la colonia, que jugaran en un parquecito con otros niños, formando un como club de amiguitos ahí en casa. Y sobre todo, siempre los llevamos a la iglesia. Y procuraron también llevar niños a la iglesia. Gracias a Dios y por todas estas enseñanzas, nuestros hijos, Maraludim de 18 años, Limna Raquel de 16 y Natán Benjamín de 14 años, ellos decidieron acompañarnos en esas edades a las misiones en el país de Honduras por un tiempo de 7 años y medio. Y hasta el día de hoy, ellos ya cuentan con 29 años, 27 y 25 el menor. Les sirven al Señor con mucha pasión. Nuestra hija de temperamento más fuerte, que es la segunda, muy hermosa ella, está sirviendo como misionera en la Sierra de Nayarit, junto a su esposo. Así que les aseguro que en el Señor sí se puede criar familias que Dios use, comunicando el mejor mensaje que nosotros podemos compartir, que Cristo Jesús es el único Dios y Salvador, y que en Él hay vida abundante y vida eterna. Esta es la comunicación más asertiva a la que debemos llegar siempre. Y como dice la palabra de Dios finalmente, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Hermanos, que nuestras palabras sean un deleite para los demás, sean edificantes y que queden grabadas en el corazón de los oyentes, sobre todo por el mensaje
de la palabra de Dios que compartimos con ellos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sigamos formando familias fuertes, familias sanas, familias de bendición. Dios les bendiga. Muchas gracias, Ludín, por compartir con nosotros este importante mensaje de la palabra de Dios. Gracias también por compartir parte de tu testimonio, cómo tú y tu esposo estuvieron con tus hijos formándolos, y pues nos da esperanza escuchar que el día de hoy los tres están sirviendo a Dios. Muchas gracias por compartir esta parte. Bueno, y a nuestra audiencia de Corazón de Mamá, tenemos tarea. Podemos empezar con pequeñas prácticas que nos compartía Ludín, implementando el respeto, reforzando la empatía, enseñando a escuchar siempre con el ejemplo, y cada una de las prácticas que nos estuvo compartiendo podemos comenzar en casa y ver cómo la comunicación va a ir surgiendo cambio para bendición de tu hogar. Yo te agradezco en nombre del equipo de Corazón de Mamá que nos hayas acompañado durante toda esta serie. Y bueno, si este fue el único episodio que viste, te invito a que busques en nuestras redes sociales toda la serie completa y no te la pierdas. Hay tarea que hacer, hay dinámicas que empezar a hacer en casa y son para bendición de nosotros hacia la comunicación de la familia. Bueno, espero que nos acompañes también en nuestra próxima serie que ya comienza en el mes de junio, y no me queda más que decirte desde mi corazón de mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.